Bueno, darles la bienvenida, el agradecimiento a todos los militantes que están acompañando esta jornada en el marco de la gira de senadores de Frente Amplistas. Tenemos hoy la presencia en el Comité Vinelli de Sebastián Sabini y de la senadora Sandra Lasso. Y bueno, siempre que desde las bases reclamamos la presencia de referentes nacionales para este trabajo capilar que se viene haciendo, que están en contacto directo con la ciudadanía, poder expresar las inquietudes que tenemos, que ellos van recogiendo porque van a estar defendiendo cada inquietud que tengamos en el Senado. Agradecerles a ellos la presencia y bueno, reivindicar, ¿no?, que este domingo 24 tenemos el balotaje y hay que elegir entre dos modelos de país. Y bueno, ellos nos dirán por qué es necesario y quedamos entonces agradeciendo también a la prensa que se hace presente cada vez que los convocamos y abierto a las preguntas e inquietudes que ustedes tengan para plantear. Bueno, ¿cómo se aborda esta campaña con datos, ¿no?, de encuestas y demás que hacen, ¿no?, un balotaje tan competitivo, ¿no? ¿Cómo se viene haciendo ese trabajo? Bueno, en primer lugar, buenos días todavía. Gracias por acompañarnos, gracias a los compañeros y compañeras de Libertad también por la invitación. Ustedes han visto al Frente Amplio durante estos 5 años recorriendo el país, recorriendo San José y recorriendo Libertad. Aquí estuvimos con el FAT Escucha, charlando con organizaciones sociales, con productores, con instituciones representativas de Libertad. Gran parte de lo que hemos construido en ese periodo está en el programa de gobierno. El escenario electoral dejó algo que nosotros ya veníamos planteando, que era la necesidad de acuerdos nacionales, ¿sí? Yamandú viene hablando de acuerdos nacionales por lo menos desde mayo, en materia de seguridad, en materia de seguridad social, en materia de educación, ¿sí? Y hay quien dice que Yamandú jugó en la B. Sí, eso lo hemos escuchado decir estos días. La diferencia es que Yamandú, jugando en la B, les ganó a los equipos de la A. Porque desde la A intentaron trancar los proyectos de acuerdo que queríamos generar en Canelones, y Yamandú fue capaz de, aún siendo un cuadro de la B, como algunos dicen, ganar ese partido. Y eso muestra el talante que tuvo Yamandú durante estos 20 años en Canelones, generando acuerdos con los alcaldes del Partido Nacional, del Partido Colorado, con los ediles también del Partido Nacional y del Partido Colorado. Y esa tónica de acuerdo no es una impostura, no es que ahora se genera, sino que efectivamente durante la gestión justamente del departamento de Canelones esa fue la tónica permanente, a diferencia del candidato Delgado, que el otro día nuevamente demostró que no tiene una obsesión con los problemas de la ciudadanía, sino que tiene una obsesión con el Frente Amplio. Entonces, hay que ver lo que decía la coalición de gobierno hace 5 años atrás, cuando la mayoría estaba en el Senado. Decían que había que votar a la coalición, que era quien le podía dar gobernabilidad al Poder Ejecutivo. Bueno, hoy quien puede darle gobernabilidad al Poder Ejecutivo es el Frente Amplio, porque tenemos mayoría en el Senado y porque podemos construir una mayoría en diputados, ya que solo nos faltan 2 votos para llegar a la misma. Por lo tanto, las encuestas están marcando sí un escenario competitivo, pero evidentemente que la ciudadanía también está viendo que quien puede generar gobernabilidad es el Frente Amplio, y eso es lo que venimos a conversar con la ciudadanía, que de repente no acompañó al Frente, pero que tampoco está dispuesta a votar a la fórmula Delgado-Ripoll. Senadora Lasso, a veces se habla de que de cara a una segunda vuelta siempre hay corrimiento de votos. Desde la coalición se dice que no, porque bueno, ya como que se venía manejando el término coalición desde toda la campaña. ¿Cómo entiende que se va a dar eso? A ver, primero me sumo al saludo y al agradecimiento que hacía Sebastián. En realidad, las encuestas son una fotografía, ¿no?, que uno sí las toma en cuenta porque muestran una realidad, pero fundamentalmente muestran un reflejo de lo que es la sociedad. Y en este momento la sociedad definió ya en la primera etapa cómo se daba la conformación del Parlamento Nacional, tanto en diputados como en el Senado, con una mayoría en el Senado, con una Cámara de Representantes que es fiel reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Hay que dialogar, hay que acordar, y para eso hay que tener la intención
pero además hay que tener una intención probada de qué es el diálogo. Un poco lo que decía Sebastián hace un rato. En cuanto al corrimiento de votos, nosotros lo que estamos diciendo es los votos que llevó, digamos, a que el país quedara pintado de otra manera. Hoy tenemos 12 departamentos donde se ha demostrado que durante 25 años hubo un crecimiento del Frente Amplio. Es más, fue el único partido que mantuvo sostenidamente ese crecimiento que pintó de alguna manera de otra realidad a nuestro país. Por lo tanto, esos votos es probable que estén allí y que allí queden. Y nosotros lo que decimos hoy es, en esta etapa lo que estamos definiendo es cuál va a ser la fórmula que va a conducir los destinos de nuestro país y un modelo de país durante los próximos años. Y ahí es donde nosotros entendemos que las certezas que produce, digamos, eso que vimos en el debate, sí, una postura hablando de futuro y otra postura hablando del pasado y de lo que había hecho nuestra fuerza política, una hoja que ya pasamos de este libro, porque cuando el Frente Amplio obtuvo una derrota electoral en 2020, inmediatamente pasó a ser una recorrida, una autocrítica, un proceso, y pasó al balance, inmediatamente. Entonces esa etapa ya nosotros incorporamos, incluso dentro del programa, ese del cual no se habla ni se reconoce, en ese programa están incorporadas muchas de las cosas que construimos con la ciudadanía a partir de ese balance. Entonces hablar del pasado es como quedarse un poco anquilosado, ¿verdad? Nosotros estamos muy, muy contentos de cerrar una campaña electoral donde desde el presidente, el candidato a presidente, la fórmula en su conjunto, pero también los compañeros que estamos saliendo a hacer esas recorridas, estamos hablando de propuestas, estamos hablando de futuro, estamos escuchando lo que la gente nos dice en el presente con respecto a la salud. Nosotros no inventamos lo que después le preguntamos a Cipriani cuando va a la Comisión de Salud reclamando lo que nos dice la gente. Tenemos dificultades con los medicamentos, tenemos dificultades con tiempo de espera. No lo inventamos por más que a las autoridades de la salud no les guste. Estamos transmitiendo lo que la gente nos dice y ahí tenemos propuestas. Y ahí aparece el programa, pero aparece también el candidato haciendo propuestas claras. Y eso es lo que queremos hablar, eso es lo que venimos hoy a hablar con la gente. Venimos a hablar de presente y de futuro. El pasado ya se saldó con la conformación del Parlamento Nacional y allí los votos estuvieron. El corrimiento, en todo caso, le tiene que preocupar en otras filas, ¿no? Donde cuando nosotros miramos lo que es, a mí me apasiona la historia nacional. Cuando nosotros miramos la historia nacional, hay muy claras identidades que hicieron al Partido Colorado, que hicieron al vallismo de este país. Y hay muchos ciudadanos que lo que nos están diciendo es que no ven reflejado ese vallismo, aquella protección del Estado como frazada de los pobres, ¿verdad? Aquellas leyes sociales que se votaron en un momento histórico de nuestro país y que fueron muy importantes, que solo tienen un similar en los 15 años de gobierno frente amplista. Y eso no lo están viendo reflejados en su propio partido. Entonces el corrimiento seguramente se está dando, de hecho tenemos muchas personas que lo están haciendo, se da hacia la fórmula presidencial que encabeza Yamandú Orsi. Pero también está pasando en el Partido Nacional, donde el reflejo de la elección nacional dio a un wilsonismo que no se sintió representado allá adentro. De hecho, no tuvo la representación parlamentaria que esperaba. Y muchos de esos ciudadanos también están viniendo a dialogar con nosotros. Por lo tanto, no nos preocupa el corrimiento porque, bueno, tenemos la capacidad de dialogar con esos ciudadanos y no pidiéndoles que se afilien al Frente Amplio o que vengan a un comité de base. No, que conserven, porque nosotros necesitamos partidos políticos fuertes. Lo dijo Yamandú en el propio debate. Nosotros no estamos teniendo enemigos a los partidos. Los enemigos son otros, es la delincuencia, es el narcotráfico. Y ahí sí, cuando nos tildan de radicales, ahí sí somos radicales. Queremos erradicar todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, con esos gurises que hoy todavía nacen por debajo del índice de pobreza. Pero después no son los enemigos los partidos políticos. Necesitamos partidos políticos fuertes para tener una democracia fuerte. Entonces el corrimiento se puede dar, pero nosotros lo que estamos viendo es que están sumando de alguna manera a una forma de conducción que es la fórmula del Frente Amplio.
Bueno, la nueva conformación del Parlamento, para los dos, hay una mayoría del Frente Amplio en el Senado, no así en diputados, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia si gana Orsi o gana Delgado la presidencia para convivir con esas circunstancias? Bueno, en primer lugar, el Senado tiene la responsabilidad no solo de votar leyes igual que la Cámara de Diputados, sino de votar las venias de designación de todos los entes autónomos, de todas las empresas públicas, ¿sí? De la educación, de la salud, de Antel, de OCE, de UTE, las venias de los fiscales, las venias de los jueces, las venias de los ministros. Y la ciudadanía estableció que la mayoría allí va a estar en el Senado y de parte del Frente Amplio. En el caso de diputados, nosotros, por la experiencia que hemos tenido, inclusive el Frente Amplio ya sorteó ese tipo de situaciones en donde momentáneamente perdimos las mayorías, fuimos capaces de construir acuerdos. El Frente Amplio pasó de tener 42 diputados a tener 48, quedamos muy cerca del objetivo que nos habíamos trazado, que era obtener mayoría parlamentaria en ambas cámaras, y estamos convencidos que en materia presupuestal vamos a poder construir acuerdos con cualquiera de los otros 52 legisladores que están allí, ¿sí? 51. Entonces, allí tenemos una oportunidad y no nos atamos las manos en hablar con ninguno de esos legisladores, porque sabemos que va a haber proyectos y va a haber interés en aprobar diferentes iniciativas. En su momento tuvimos acuerdos con el Partido Colorado, como en el caso del proyecto de la eutanasia. Tenemos acuerdos programáticos en algunos casos, como la seguridad social con el partido de Salle. Tuvimos acuerdos específicos también con el partido Cabildo Abierto en relación a la ley forestal. O sea que si uno analiza diferentes proyectos específicos, no tenemos duda que vamos a poder construir esos acuerdos en diputados para obtener mayorías para sacar adelante las leyes. Y en el caso del Senado, sin duda que la opinión del Frente Amplio va a ser determinante para la designación de las nuevas autoridades. Esto más allá de gane quien gane. Gane quien gane el domingo, el Frente Amplio ya tiene asegurado un peso fundamental en la conducción del país en los próximos 5 años. Nosotros lo que queremos es que esa conducción sea completada con la elección del Poder Ejecutivo en la fórmula de Yamandú y de Carolina. Y entendemos que los uruguayos que tienen, y las uruguayas que tienen sabiduría y que saben cómo funciona nuestro sistema democrático, le van a otorgar a Yamandú y Carolina esa responsabilidad, porque somos el partido político que le puede asegurar una gobernabilidad al Poder Ejecutivo. Sí, en el mismo sentido de lo que está explicando Sebastián, me parece que además demostramos durante el periodo de oposición que fuimos una fuerza constructora en realidad, porque que nosotros nos hayamos manifestado en contra de las formas de utilizar los mecanismos. Pongo un ejemplo, la ley de urgente consideración, el Frente Amplio estuvo en contra del mecanismo de que se utiliza una herramienta parlamentaria válida, pero que en realidad traía inmersa un sinfín de temas. Podíamos haber tomado el camino que se discutió también en la fuerza política. Nos oponemos a todo, no la trabajamos. No lo hicimos. La trabajamos, de hecho, algunas cosas fueron votadas a favor, otras en contra, las fundamentamos, pero el diálogo estuvo. Digo, eso está muy lejos de un discurso que se quiere construir de que esto es colocar palos en la rueda, ¿no? En realidad lo que hicimos fue, y fuimos críticos al votarla, aprobamos la creación del Ministerio de Ambiente, convencidos de que había que crearlo, y eso estaba dentro de la ley de urgente consideración. Claro, también venían otras cosas que nada tenían que ver con esto. Ahora, después, ¿qué comprobamos? ¿En qué somos críticos? En que fue uno de los ministerios cenicienta de con la importancia que hoy tiene el ambiente en la vida de cualquier ser vivo, y hoy no tiene el presupuesto adecuado, y eso lo vivimos en cada uno de los presupuestos que hemos trabajado. Ahora, no pusimos el palo en la rueda, votamos y hoy tenemos un Ministerio de Ambiente. Hay otros ejemplos, no puedo dejar de mencionar lo que fue la aprobación de la ley de medios con un mecanismo inadecuado, un mecanismo que fue grave y urgente, va directo al Pleno.
Eso, ¿sabe qué pasó? Nos impide a nosotros como legisladores en la comisión que corresponde recibir, en el caso personal me hubiera encantado escuchar qué piensan los permisarios de los medios de comunicación del interior, a quienes no pude escuchar, porque seguramente tienen cosas que decir con diferencias abismales, y lo digo porque trabajé años en los medios de comunicación del interior, a cómo se manejan los medios que en definitiva fueron beneficiados en la capital, y yo diría que hasta en grupos familiares importantes, con esta ley. Criticamos, sí, la ley, pero también el mecanismo. Ahora, no hubo palos en la rueda, la ley se aprobó, ¿no? Entonces, me parece que ese mecanismo que nosotros entendemos debe ser de diálogo, ya lo aplicamos. No tenemos que darle a nadie fe de vida en cuanto a lo que es el Frente Amplio dialogando. Entonces, hoy lo que está en juego no es si es el Frente Amplio, si eso no, es el pasa en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, en nuestros departamentos, en nuestros interiores. Es el Uruguay, en definitiva. ¿Por qué? Porque tendría que darnos vergüenza a todos, no solamente a algunos, que como decía, y voy a apelar y sin ningún problema, ningún prurito en mencionar, Wilson Ferreira Aldunate decía que tenemos un país que está capacitado para dar alimentación, para alimentar a 30 millones de personas en el mundo. Nos tiene que dar vergüenza que no podamos alimentar adecuadamente a 3 millones y medio, casi 4, y que tengamos gurises, que no lo dije yo, no lo inventó el Frente Amplio, fue dicho y reconocido y está en nuestro programa. Está en nuestro programa cómo atender esta crisis que hay en determinados quintiles. Ni que hablar de otros temas que hoy son los que le interesan a la gente, porque la gente podrá ver un debate, tendrá su Peñarol y Nacional y quién ganó y quién no ganó, pero en realidad los problemas verdaderos de la gente son poder alimentar a sus hijos con un trabajo digno. A mí me llama la atención que alguien que durante 5 años fue ministro haya tenido una tan magra votación, pero se jacte además de decir que tenemos 100.000 nuevos puestos de trabajo, que son menos, porque cuando uno mira las estadísticas en realidad son menos, pero además no hay un sustento para decir qué es lo que dignifica. ¿Es el trabajo o es el trabajo con un sueldo digno para hacerlo? Y esas son las cosas que le preocupan a la gente. Y eso es lo que nosotros entendemos está contemplado en el modelo de país, pero además sumado a eso a través del diálogo y no de la imposición como se ha hecho en varias oportunidades.